Voy a aprovechar para preguntarte algo. Hemos mencionado Roswell en un montón de ocasiones y de niño me dejó muy marcado una fotografía que vi de unos humanoides, ¿no? Siendo diseccionados o investigados en lo que parecía una autopsia por unos forenses. Esto es célebre, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó allí? Esto fue una Sí, es lo que yo escenificación. llamo la muñecopsia alienígena, pero Sí. esto corría el año 1995 y es una de las aventuras más curiosas ligadas a un fenómeno que es el nacimiento de Internet. Porque los rumores acerca de esta historia empezaron en 1993 en el chat IRC hispano. Entonces, no había WhatsApp, no había Internet recién nacía y la gente especulaba o se comunicaba, había dejado los bikes de radioafición para irse precisamente a Internet a compartir y chatear de noche como lo hacían antes los radioaficionados. Y ahí se empieza a hablar de que si existe una filmación que muestra a un extraterrestre dentro de una tienda de campaña que está iluminado con un candil. Luego ese discurso varía ligeramente, ya nos vamos al año 94. No, es una filmación que se ha comprado a alguien de Estados Unidos, que la tenía que la compró un tipo que estaba buscando cintas de Elvis Presley y le dijeron que tenía ahí algo mucho mejor, que era un bombazo, una cinta de 8 o 16 milímetros, ahora la memoria es débil y no me acuerdo, de marca Kodak del año 1947, se llega a la conclusión que es de Roswell. Bueno, trasciende que allí se ve un teléfono con el hilo de tipo circular. No, en 1947 el hilo ese no existía. No, el material quirúrgico sí es de verdad, no es de verdad. Hay un debate verdadero en Internet hasta que se anuncia que se va a hacer una presentación oficial en Sheffield, en Inglaterra, coincidiendo con un congreso internacional que va a desarrollarse allí. Mi amigo Philip Mantel es quien va a presentar esa cinta allí junto con el artífice de toda esta campaña de marketing, que no era otro que Wright Santilli. Javier Sierra y yo tuvimos oportunidad de entrevistarle Ajá. para Onda Madrid hace muchos años y nos dio esa mala espina de decir, ostras, este tío, sacó pingües beneficios de aquella autopsia, que era una autopsia recreada, eh, según él, porque la cinta original estaba en tan mal estado que él pudo salvar unos fotogramas Mm. y recrear aquella historia tal cual la había visto. Mira, en realidad era un jeta tremendo, que lo que hizo fue lo que podría estar pasando y estoy denunciando ahora, lo mismo que Grash, hizo de agente doble. ¿Por qué? Porque la aparición de aquella cinta coincidió con una iniciativa gubernamental muy interesante de un senador de Albuquerque que se llamaba Steven Swift y que se le ocurrió preguntar no a los militares, no al gobierno, él preguntó a Hacienda. Dijo, oye, quiero ver los movimientos del 509 Grupo de Bombarderos 1947 para saber en qué se gastaron la pasta. Evidentemente, cuando tú desplazas tropas, estás gastando gasolina, estás habituallando a un equipo, hay una logística y esto supone un dispendio. Y antes de que se diera el resultado de esa historia y que por lo tanto se pudiera dar carpetazo o buscar una vía de solución a Roswell desde otra perspectiva, apareció esa cinta que echó al traste no solo la iniciativa de Steven Swift, sino también las ilusiones de quienes, como yo, entonces soñábamos con que los ovnis eran de naturaleza extraterrestre. Recuerdo la imagen y eran humanoides, ¿no? Tendidos sobre una camilla con la cabeza enorme, con brazos largos, con piernas Y con 6 cortas, dedos, sufrían con 6 polidactilia. dedos. Y esto era Es muy que, curioso perdona, porque sí. resulta que los testigos de Roswell siempre habían hablado de un ser más bien delgadito, casi insectizoide, ¿no? Con 3 dedos en cada mano, y aquel tipo nos plantea una peli muy bien hecha, ciertamente, de un ser bastante gordito, con 6 dedos en cada mano. Entonces era, o creo en los testigos o creo en lo que veo. Y es un poco lo que está sucediendo ahora. O crees en los testigos o crees en Grash y la historia de los extraterrestres. Es como que la historia se repite.
Es que cuando estuvo en el podcast un paleoneurólogo muy reputado, Emiliano Brunner, no sé en qué momento surgió el tema de los extraterrestres y él me decía, mira, si tienen ojos, tienen manos, tienen piernas, son lo que quieras menos extraterrestres. Es decir, si su morfología es la que nosotros hemos ido por adaptación y evolución adquiriendo, no tiene sentido que seres venidos, salvo que vengan de otra tierra y que hayan pasado por los mismos estados evolutivos por los que hemos pasado nosotros. Claro, pero esto es precisamente lo que te decía hace unos minutos atrás, ¿no? Cuando hablábamos de la cultura pop y de las descripciones de estos seres que hicieron abducidos, que hicieron encuentros, los testigos de encuentros cercanos del tercer tipo. Porque efectivamente, si en nuestro propio planeta tenemos, fruto de la evolución, de esa división de Pangea en continentes, a un ornitorrinco o un ser humano, imagínate qué diferentes, una de dos, o concluimos que lo antropoide tiene que ser una constante vinculada a la inteligencia, o, y esto es muy sugestivo y por eso igual no utilizan la palabra extraterrestre y utilizan el eufemismo no humano, es que podemos ser nosotros del futuro viajando hacia el pasado. Y eso explicaría el por qué no quieren el contacto, por aquella historia de la paradoja del abuelo. De no Pero cambiar eso nada, sería entrar, no Alex, en alterar otro la historia. meollo de la cuestión que, claro, nos llevaría a un debate ya no solo acerca de los ovnis, sino acerca de los viajes en el tiempo, que hoy por hoy, aunque se está cerca, se está trabajando en ese sentido, son todavía propios de la ciencia ficción. Es que el ser humano tiene un sesgo muy, muy interesante y muy egocéntrico, del que hablé con Susana Monceau, una filósofa experta en mente animal. Quise comentar con ella un documental que no sé si has visto en Netflix, súper recomendable, es un rato El de muy los agradable gorilas. y además muy relajante. No, de un pulpo, lo que el pulpo me Ah, enseñó. Y en ese documental se sugiere que el director del mismo y protagonista tiene una relación de amistad y cariño con un pulpo, de que se quedan cada cierto tiempo, que se ven, que se acercan, que se dan la mano, que se tocan. Y lo que me decía Susana es que se juega con ese sesgo que tiene el ser humano, que es la antropomorfización. O sea, no tanto la antropomorfización, porque estamos hablando de la forma, sino la tendencia que tenemos nosotros a atribuir rasgos a humanos o a extraterrestres, si los hubiese, que los equiparen a nosotros, y reacciones y formas de comportarse y de pensar similares a las nuestras, cuando no sabemos por qué los perros o los pulpos actúan como actúan, que a lo mejor no tiene nada que ver con que te tengan aprecio, que tengan una amistad, sino que X razones. Pero lo que creo es que como que se aplica eso mucho al mundo de la ufología y los avistamientos, ¿no? De que se les intenta acercar a nosotros de alguna manera, y de ahí, por ejemplo, esa forma que tenían los sujetos a los que se les había hecho esa presunta autopsia en Roswell. completamente de acuerdo. Y has puesto un ejemplo magnífico. Pero en el fondo, en lo que respecta al mundo de lo extraterrestre, porque es verdad que nosotros podemos intuir que el perro nos sonríe cuando a lo mejor lo que está diciendo es necesito comer. No Claro. tenemos el decodificador. Eh, lo que refleja con respecto a nuestros visitantes cósmicos es que estamos muy solos y nos sentimos muy solos. Y o bien pensamos que realmente somos una excepción, somos fruto de la casualidad que hizo que se dieran en un punto determinado del universo una serie de reacciones químicas de 10 elevado a la 200 para que coincidieran en un mismo punto y surgiera allí la primera célula, y de ahí la primera mitosis celular, y de allí la creación de un primer organismo pluricelular, y de allí ya por mecanismos evolutivos hasta crear los diversos animales y plantas que componen la vida de nuestro planeta, o realmente no es una casualidad. De hecho, muy recientemente se descubría los 4 elementos básicos, ¿no?, para la vida en un meteorito, es decir, estaríamos frente a los 4 componentes del ADN, que nos sugeriría que en algún punto del universo hay una especie de batidora que se dedica a hacer panspermia, sembrar de vida, y por lo tanto habrán planetas
que llegó antes que nosotros, otros que se está desarrollando, otros como nosotros y otros que seguramente se desarrollarán en el futuro, porque nada en el universo es lineal. Y puede darse una paradoja realmente terrible, y es que a lo mejor, si existe vida allí fuera, se haya podido autodestruir. Y nosotros no vamos a tener noticia de esta autodestrucción, aun habiendo recibido señales de ella. Me explicaré. Nosotros hemos mandado al espacio, desde el año 1972, diversos mensajes. Incluso las ondas de radio y de televisión que huyen de la atmósfera, pues deben estar ahora cerca de Plutón. Es decir, hay un recorrido a la velocidad de la luz muy lento. La luz de las estrellas que nosotros estamos viendo, yo qué sé, por ponerte un ejemplo, pues las Pléyades, ¿no? Esas 7 cabrillas están a 440 millones de años luz. Luego, el día que se apaguen, yo voy a tardar 440 millones de años luz en ver que han desaparecido. Estoy viendo el pasado. Cada vez que miro al cielo, estoy viendo el pasado. Y cada vez que recibo una señal, estoy recibiendo una señal que es del pasado. La paradoja es la siguiente. Puedo recibir esa señal wow, año 1972, y no volver a tener ninguna porque la civilización que la mandó se ha extinguido. Están en un momento como el nuestro, que esta tarde estábamos en DEFCON 2, ¿no? Estábamos a punto de una guerra termonuclear. Y puede pasar de la noche a la mañana que a alguien se le ha ido la pinza y en el escalafón ha apretado el botón y nos hemos exterminado. O ha venido un meteorito no detectado y nos ha borrado de la faz del planeta Tierra. Y habíamos mandado una señal. Y otra civilización puede recibir esa señal y cuando da la contestación nunca recibirá la contestación a la carta. Y esto es terrible. Y eso es una paradoja que a nosotros nos llega de soledad, porque aún sabiendo que existen civilizaciones, mantener contacto con ellas va a ser algo tremendamente complicado con, insisto, la ciencia y tecnología actual. Quizá, quién sabe, dentro de 100 años somos capaces de movernos con agujeros de gusanos, saber utilizar los agujeros negros o hacer esa magnífica película que es Interestelar, en el que se sugiere el empleo, ¿no?, de la gravedad casi como un sistema para correr en el tiempo.